El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Palabra del Señor. El texto que hemos leído realmente constituye un nuevo mandamiento. Esta frase la hemos oído tantísimas veces que incluso para mí mismo a veces he caído en la tentación como de estar acostumbrado a ella y que ya no me dijera nada. Pero un nuevo mandamiento. Hay que conocer y entender todo el Levítico para comprender lo que significa este cambio de una ley a otra ley. Hay que profundizar en el Levítico, en las leyes antiguas. Eran necesarias, porque incluso siendo unas leyes tan precisas, tan materiales, tan concretas, aún así aquel pueblo se resistió. Aún así aquel pueblo no era de dura cerviz. Ya no digo nada si hubiera sido una ley etérea, difusa, espiritual. Dios, que es un gran conocedor de la psicología humana, se dio cuenta de que era necesario ese primer escalón, el Levítico. Leyes que fueran memorizables, concretas, en las que fueran acostumbrándose a reconocer el señorío de Dios, la necesidad de ayudar a otro vecino, y las leyes eran muy concretas. Si el buey de tu vecino cae en un hoyo, tú le ayudarás, etcétera, etcétera. Profundizar en la antigua ley, llevarla a la oración, comprenderla bien, para así entender qué es el nuevo mandamiento. Y no caer en la deformación de interpretar el Nuevo Testamento, el Nuevo Mandamiento, bajo los criterios de la antigua ley. Materializarlo, reducirlo al mínimo esencial, reducirlo a ¿qué tengo que hacer para salvarme? De un modo materialístico, farisaico. También el Nuevo Mandamiento puede entenderse de un modo farisaico. Es interesante observar que este texto que hemos leído hoy, tan cortito, va entre dos hechos, y esos dos hechos iluminan lo que acabáis de escuchar. El primero es lo que va antes, el lavatorio de los pies. Y el segundo hecho que viene después justo de estas palabras es la predicción de la traición de Pedro. El primero es el amor de Jesús materializado de esa manera.
la humildad que le lava los pies, etc. El segundo hecho es el amor también de Jesús por Pedro, aun sabiendo de antemano lo que va a suceder. Es decir, estas palabras acerca del mandamiento del amor van entre hechos que iluminan ese amor, que iluminan las palabras. San Juan, el mismo autor del Evangelio que hemos leído hoy, en su carta, en una de sus cartas, nos insiste en que el amor de Dios nos ha precedido. Nosotros creemos que amamos por nuestra cuenta. No somos conscientes de que si amamos algo más que la materia, algo más que este mundo, algo más que nuestros placeres y lo que nos produce satisfacción o agrado, es porque el amor de Dios nos ha precedido, nos ha enseñado, nos ha preparado, nos ha dado la gracia que hace que vayamos más allá. El amor de Dios no solo nos precede, sino que nos rescata, nos redime. Y aquí podemos volver a un texto de San Juan en su epístola. Dios ha enviado a su Hijo como propiciación. Lo que nos hace propicios ante Dios es su Hijo. Usa esa terminología, esa teología propia del Antiguo Testamento, el lenguaje sacrificial. Los judíos que habían entendido muy bien lo que era todo el sistema sacrificial del templo, sacrificio por este pecado, este otro sacrificio por esta infracción, este gran sacrificio, un holocausto por todos los pecados del sumo sacerdote durante todo el año. Cuando uno ha comprendido el espíritu, el sentido de todo aquel sistema sacrificial, entendemos cuando San Juan nos dice: Dios ha enviado a su Hijo como propiciación. Nos dice San Juan claramente que el amor de Dios nos ha precedido y nos dice que lo ha enviado como propiciación. Si entendemos esto, si entendemos lo que es la nueva ley, lo que es la nueva alianza, el nuevo tratado entre Dios Todopoderoso y sus hijos, entenderemos por qué ya no es necesario todo aquel sistema de ritos, de sacrificios, de corderos sacrificados, holocaustos, palomas, la sangre derramada, etc. Ya no es necesario, porque el nuevo sacrificio era la realidad, lo otro eran símbolos. Es bueno conocerlo, profundizar en la teología que hay detrás, pero la materialidad, si la repitiéramos, significaría no entender la esencia del Nuevo Testamento. No solamente no es necesario ese sistema de sacrificios rituales, sino que tampoco ya es necesario, quito el ya, sino que tampoco es necesario para nuestra salvación. Y esto va a requerir explicación. No es absolutamente necesario la existencia de sacerdotes, en plural. Es verdad que Jesús, que Dios Padre con sus designios, enviando al Espíritu Santo a unos hombres determinados, les ha dado determinados misterios sagrados. No solamente los 7 sacramentos, aunque sean lo más excelso, pero en el sacramento de la ordenación se da más. Es cierto que les ha dado además el poder de perdonar en su nombre. Es verdad que todo cristiano que se arrepienta, si tiene pecados graves, debe ir al sacerdote, lo mismo que se decía en el Antiguo Testamento, que todo leproso que hubiera sido curado debía ir al sacerdote para que
constatara oficialmente su salvación y solamente entonces reintegrara al pueblo. Es verdad que el arrepentimiento nos lleva a recibir ese agua lustral de la confesión, es verdad. Pero imaginaos un hombre en una isla desierta, con total fe en Dios, sin ningún sacerdote, que tuviera allí los santos evangelios y que él tuviera fe y que también pecara y que también fuera débil, incluso que hubiera muchos más seres humanos y cometiera distintos tipos de pecados. No pienso solo en cuestiones sexuales, de mucho tipo. A lo mejor le gusta beber, a lo mejor y abusa de la bebida, etcétera, etcétera. Ese hombre verdaderamente creyente, ese hombre que ora a Dios, que pide la intercesión del Hijo, que se esfuerza por avanzar, recibe la salvación, la justificación directamente de Dios. No digo quizás, la recibe, porque Dios, si su corazón está totalmente regenerado en esta vida nueva, Dios no va a decir, bueno, a lo mejor le perdono. No, está deseando perdonar. Con lo cual, un alma basada en el mensaje de Cristo y que en esa oración recibe la gracia de Cristo directamente de lo alto, se salvará aunque no haya ningún sacerdote en esa isla, aunque no reciba el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Es indiferente el sacramento de la unción de los enfermos? No, es un misterio sagrado en el que Dios le va a dar una serie de gracias, de cosas espirituales. Pero no solamente el hombre que vive en una isla desierta, cualquiera de nosotros morimos rápidamente en un accidente, lo que sea, no recibimos la unción de los enfermos. Tranquilos. La justificación de Dios, si verdaderamente habita en nosotros, si nos ha blanqueado las túnicas, si nos salva, con o sin sacramento de la unción de los enfermos. Dígase lo mismo respecto de la confesión. Dios quiere que todos los hombres vayan a sus representantes a recibir ese agua lustral, como el agua lustral del Antiguo Testamento que limpiaba y purificaba. La sangre del cordero ofrecido en sacrificio en el templo, etc. Pero dejando claro eso, recordemos que cuando Dios da el poder de perdonar los pecados a sus apóstoles, no dice que solo va a perdonar los pecados a través de los apóstoles. Antes de que aparecieran los apóstoles, Dios también perdonaba los pecados. Y Jesús lo dice, el publicano subió al templo, no se atrevía a levantar su vista a lo alto, solo se golpeaba en el pecho, pedía perdón y bajó justificado, es decir, bajó hecho justo. Cuando dice bajó justificado significa bajó hecho justo, convertido otra vez en justo. Hay personas que se pueden acercar al sacramento de la confesión de un modo mágico. Peco, después me confieso, pero a veces hasta pueden decir ahora voy a pecar, pero después ya me confieso dentro de una hora y hacen el plan. Hacen el plan. No, esto es mucho más profundo, mucho más profundo. Entonces, hay que entender lo que significa la nueva ley. La nueva ley, el nuevo mandamiento. Y una de las conclusiones profundas que sacamos de la lectura del Evangelio que hemos hecho hoy, Jesús, un mandamiento nuevo os doy, toda esa insistencia en el amor, es que amar al prójimo es amar a Dios. San Juan, el mismo autor del Evangelio y por lo tanto el mejor que puede hacer una explicación del Evangelio, el mismo que lo escribió,
Dirá en una de sus epístolas: a Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. No podemos nosotros, los seguidores, los discípulos de Jesús, entender todo el sistema del cristianismo, sus confesiones, etcétera, oraciones, tal, con la mentalidad del Antiguo Testamento. Todas esas cosas son importantes, importantísimas, regeneran el alma, nos dan gracias espirituales, nos aumentan el amor a Dios, etcétera. Pero hay que amar al prójimo. El fruto es el amor al prójimo. Eso es lo que nos dará la medida de nuestro amor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros. Por lo tanto, la limosna, el llamar por teléfono a familiares, el visitar a esa persona que le va a hacer mucha ilusión que le visitemos, mil cosas que se os pueden ocurrir, sobre todo de aquellos que están cerca. Eso da la medida de vuestro amor. Si entendemos el cristianismo como un encerrarse en sí mismo, y yo, mi oración, mi perfección, mi virtud, no hemos entendido cuál es la esencia, lo verdaderamente central de este nuevo tratado entre Dios y los hombres. Amar al prójimo es amar a Dios. A Dios, dice San Juan, nadie lo ha visto nunca. Y entonces ya dice, el prójimo sí. Y a través de eso vemos cuánto amas lo otro. Así que una buena conclusión que podemos hacer todos después de haber escuchado a Jesús que nos hablaba a los que estamos aquí reunidos es esa: Señor, ¿qué puedo hacer de obra para mostrar mi amor a los demás, para amar más a los demás, para amar a Dios a través de amar al prójimo? Cada uno que se lo pregunte y lo que le venga a la mente, que lo intente hacer. No hace falta de momento hacer grandes cosas, basta con dar pequeños pasos. Pero lo que os venga a la mente, hacedlo. Muchas veces nos vendrá la familia, o un vecino, o un amigo, que no lo hemos tratado bien, que le hemos olvidado. Las palabras de Jesús nos llevan hoy en el sermón a que hagamos algún propósito concreto, a que lo pensemos. Y para que verdaderamente la misa sea oración, se puede después del sermón, lo dice el misal, dejar un momento de silencio. Voy a estar solo un minuto para que cada uno hoy el sermón tenga esta segunda parte de que produzca frutos. Un minuto para que cada uno se pregunte: Señor, ¿qué puedo hacer después de haberte escuchado hoy?